Y hermanos, a manera de introducción muy breve, quisiera recordar un poco lo que hemos visto hasta el día de hoy. Y hermanos, hago esto con la intención de que podamos tener la unidad de la carta y lo que hemos estado viendo, y asimismo que las personas que nos visitan puedan entender un poco lo que hemos estado compartiendo hasta este momento. Sé que va a ser muy difícil hablar de todo ello, pero recordamos que en la primera ocasión tratamos de contextualizar esta carta. Es decir, tratamos de entender quién es el autor, quiénes son los receptores, cuáles son las circunstancias, cómo esta iglesia fue establecida en el segundo viaje del apóstol Pablo en conjunto con Silvano y Timoteo, cómo esta iglesia al poco tiempo de ser establecida de manera soberana, como Dios lo había ordenado para el apóstol, y los misioneros tuvieron que salir rápidamente, quizás no más de 6 meses estuvieron con los hermanos. Recordamos cómo había una grande necesidad del apóstol Pablo por seguir afirmando a estos creyentes a que perseveraran, pues en su corazón había la carga como humano de que ellos apostataran o hubieran abandonado la fe. Y recordamos también, hermanos, que habiendo mandado a Timoteo, mientras estaban en Berea, se volvieron a reunir una vez que estaban en Corinto, y entonces después del reporte que Timoteo le da al apóstol Pablo, él puede escribir la primera y segunda carta de Timoteo aproximadamente en el año 50-53 después de Cristo, con la intención de poder seguir completando su fe, como dice el apóstol Pablo. Y todo esto con el propósito de que estos creyentes pudieran enfrentar las circunstancias que nuevamente de manera soberana Dios había determinado para esta pequeña iglesia, principalmente de gente gentil, aunque también había judíos, y entre estas personas gentiles, como nos relata Hechos 17, había personas nobles, mujeres nobles, no pocas, y este es el contexto de esta iglesia. Posteriormente, hermanos, pudimos estar compartiendo con ustedes el capítulo 1, en donde mayormente el apóstol Pablo, después de afirmar quiénes son ellos en Cristo y todas las bendiciones que en ellos han recibido, él da gracias a Dios, o les menciona cómo da gracias a Dios, reconociendo que esta es la obra de Dios y cómo el Señor los ha ido afirmando. Él dice que da gracias a Dios por su fe, por su amor y su esperanza en el Señor Jesucristo, y también les menciona que Él está convencido de su elección, pues el Evangelio llegó a ellos no solo en palabras, sino en poder y en el Espíritu Santo y con certeza. Y hermanos, este capítulo va a hablar más de lo que él explicaba en el versículo 5. Después de hablar cómo la palabra de Dios no vino a ellos solamente en palabras, sino también en poder y con el Espíritu Santo, y de decirles, pues ustedes saben cómo nos dirigimos entre ustedes, él va a explicar un poco más al respecto en este capítulo 2. Pero quiero mencionarles una nota muy breve de uno de los autores que estoy estudiando, hermanos, porque hoy vamos a profundizar en este tema y quiero introducirlos con esto. Dice un hermano que se llama G.K. Beale que irónicamente uno de los grandes obstáculos para el avance del Evangelio es la iglesia misma. Y él menciona cómo no es difícil recordar por los últimos 20 años líderes cristianos que han sido tan inmorales y codiciosos que aún el mismo mundo los repudia. Y Pablo dice, G.K. Beale, Pablo explica en este capítulo qué clase de motivaciones debe tener el cristiano para permanecer puro como un testigo eficaz en un mundo lleno de oscuridad. De manera simple, Pablo va a enseñar que en su corazón había el deseo de agradar a Dios, pero asimismo el deseo de que los creyentes agradaran a Dios. Y sé que es una nota un poco dura, pero es una realidad. Ha habido tanto tropiezo en los últimos años al enterarnos que líderes famosos tropiezan y tropiezan y tropiezan. Y entre estas notas que le cité, G.K. Beale dice, pero ninguno de nosotros se crea que está firme. Por eso tenemos que estudiar estas cosas. Por eso estas advertencias para nosotros. Porque nosotros no estamos libres de eso.
Y hoy quiero explicarles esto, hermanos. ¿Qué es lo que había en el corazón del apóstol Pablo a la luz de estos 12 versículos que hemos leído para permanecer en santidad como un testigo fiel? Y vamos a hacerlo por medio de 2 puntos. El primer punto, el deseo del apóstol por agradar a Dios. Y el segundo punto, el deseo del apóstol porque otros agraden a Dios. Así que vamos a comenzar propiamente ahora sí con nuestro texto, hermanos. Dice el versículo 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Aquí, hermanos, es un poco complicado, como les decía al introducir la carta. Hay lenguaje que el apóstol utiliza que ciertamente muchas veces no es muy claro la idea principal. ¿Qué quiero decir con esto? Él utiliza palabras que pueden tener varios significados dependiendo del contexto. Y en ocasiones el contexto puede ser muy claro, pero en ocasiones el contexto nos puede seguir abriendo el panorama a varias aplicaciones del significado de esta palabra. Y lo vamos a ver aquí el día de hoy, hermanos. Él dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a nosotros no resultó vana. Esa es una de las palabras complicadas el día de hoy. Dice en el versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Estos versículos que acabo de leer, hermanos, sirven y hermanos, aquí es donde a veces el tener la separación de los capítulos no ayuda de todo. Porque una carta, como se los explicaba, una carta era escrita de una sola manera, es decir, de principio a fin, con el propósito de que así fuera leída en las iglesias, de principio a fin. Y esto iba a pasar cuando el pueblo, cuando la iglesia se reuniera, y entonces ellos iban a recibir exhortación, enseñanza e instrucción. Cuando nosotros la separamos, que es de mucha ayuda para nuestro estudio y para nuestra lectura, pero puede romper la idea si no estamos leyendo y meditando toda la carta de principio a fin, y a veces pareciera que hay muchas ideas lejos de una idea completa. Y estos textos, hermanos, nos van a ayudar a darle unidad a lo que hemos visto en el capítulo 1. Como se los decía, él junto con Timoteo y Silas o Silvano, ellos daban gracias a Dios por lo que estaba haciendo entre ellos, de tal manera que ellos pueden reconocer que el Espíritu de Dios vino a ellos con poder al ser predicado el evangelio, porque ellos sabían cómo se habían dirigido. Y hermanos, esto trae unidad a esto, porque ahora va a explicar claramente a qué se refiere con esto. Mientras une la idea del capítulo 1, va entonces a darle sentido a lo que viene a continuación. ¿Por qué? Es muy probable, hermanos, que parte de la persecución que ellos estaban recibiendo era un ataque o desprestigio a Pablo, Silvano y Timoteo. Es muy probable. Ahora, ¿por qué es muy probable? Hay 2 razones por las que es muy probable. Una, porque como dice un hermano, en esta época estaba llena de maestros, filósofos y muchos charlatanes. Era muy común en esta cultura griega. Era muy común que llegaran, como le pasó al apóstol Pablo cuando llega a Corintio. Es muy común que había mucha gente que tenía mucha comezón de escuchar, y había mucha gente que le gustaba enseñorearse de la gente. Y cuando ellos querían demeritar estos movimientos, lo que hacían era atacar a la persona que estaba enseñando, de tal manera que si él caía, el movimiento perdía el peso. Esa es una de las razones, es algo muy común en la época. Como dice un hermano, si el mensajero era descartado, el mensaje se desvanecía y el grupo se acababa y todo terminaba de manera natural. De hecho, vemos esto en el libro de los Hechos cuando dicen, déjalos, porque si en verdad esto no es de Dios, finalmente va a terminar. Así pasó y menciona algunos grupos. Pero otra de las razones por las que creemos que había un fuerte ataque al apóstol Pablo es por el capítulo 2 y el capítulo 3, en donde él menciona muchas cosas que muy probablemente se estaban diciendo de él y que muy probablemente Timoteo le trajo como reporte de la persecución que ellos estaban recibiendo. Él va a responder a muchas de estas acusaciones en este capítulo.
Él va a defender su ministerio como si estuviera respondiendo a estas personas. Y hermanos, esta era una manera muy común del apóstol Pablo de enseñar. Lo vemos también en la carta a los Romanos. Normalmente el apóstol Pablo está interactuando con alguien que no está ahí, contestándole, respondiendo a sus posibles objeciones, y en esta carta lo vemos de manera muy clara por las respuestas que él da. Es como si ellos estuvieran diciendo: aquellos hombres que les trajeron el evangelio son engañadores, son egoístas, buscan lo suyo, no les hagan caso. Y solo recuerden, hermanos, que los judíos tuvieron demasiado celo cuando el Señor salva a estas mujeres nobles y entonces su riqueza se les va y ellos tienen mucho celo. Es muy probablemente que el ataque fue demasiado fuerte en contra de ellos, porque incluso tuvieron que salir muy pronto. Y nos vamos a dar cuenta de eso esta mañana. El texto comienza diciendo, como les mencionaba, que nuestra visita a nosotros no resultó vana. Y hermanos, esta palabra que está aquí puede significar vana, vacía, falsa, engañosa. Y aquí el contexto, hermanos, puede ser incluso las tres. De hecho, tengo que ser honestos. Hay quienes tienen postura porque creen que es uno, hay quienes consideran que es otro, pero también hay una gran mayoría que dice, pues, puede implicar todo lo que la palabra está diciendo, que es muy probablemente lo que hace el apóstol Pablo cuando él enseña. Hay palabras que las determinan en contexto inmediato, pero hay palabras que no son tan claras y no están tan claramente delimitadas, porque esa es precisamente la intención, que tenga todo lo que a su alrededor de esta palabra quiere decir. Yo, la verdad, hermanos, después de estudiarla, en un principio me inclinaba por eso, pero creo que por el contexto inmediato y el contexto de toda la carta, parece ser que nuestra traducción es muy clara, no vino en vano. Nuestra traducción dice así, otras traducciones como la de las Américas también dice vano, y creo que tiene mucho que ver, hermanos, porque cuando está diciendo que él no vino en vano, se refiere a que su labor no tuvo ningún sentido, es decir, no hubo ningún fruto de lo que yo hice. O como dicen otros hermanos, lo que yo vine a hacer pues resultó vano, sin sentido, no tuvo ningún valor entre ustedes. Ahora, ¿por qué se torna complicado? Porque lo primero que dice el apóstol Pablo para unir este argumento, dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Si uno se queda en ese contexto inmediato, uno pudiera pensar que lo que está diciendo es: yo no vine con engaño, y no entender el contexto completo del capítulo y quizás de la carta. Pero hermanos, yo creo que lo que él está diciendo en el versículo 2 simplemente es reforzar la idea de lo que les decía. No tiene un sentido en particular, sino tiene un sentido en particular, pero está cubriendo varias cosas. Ahora déjenme explicarme por qué. Porque en el versículo 2 dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. Y por cuestiones de tiempo, hermanos, bueno, vamos a leerlo para tener rápido el contexto. Acompáñenme a Hechos 16, por favor. Versículo 22 al 24. Recuerden, hermanos, que Filipo es la ciudad que él visita antes de llegar a Tesalónica, y que hubo persecución ahí y eso lo llevó a llegar a Tesalónica. Pero dice en el versículo 22 y 24. Hechos 16, voy a leer desde el versículo 22 para que entendamos a qué se refiere. Dice, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Esta es la clase de como dice precisamente nuestro texto, habiendo padecido y sido ultrajados. ¿Por qué quise leerlo, hermanos? Porque uno puede leer esto en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y puede decir, no, pues sí les fue difícil.
Pero hermanos, no les fue pequeñamente difícil, fueron azotados. Y las cárceles de esa época no son las cárceles que entendemos al día de hoy. Eran lugares oscuros, húmedos, terribles, que ni siquiera tenían acceso inmediato a ser ayudados. Es por eso que muchos textos de confesar a Cristo tienen mucho peso a la luz de entender qué tipo de cárcel es donde ellos estaban. No tiene que ver con lo que nosotros tenemos. Y ellos no solamente fueron encarcelados en un calabozo, ellos fueron azotados antes de ser encarcelados. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermanos? ¿Por qué quiero que mediten un poco en esto? Porque si él hubiera llegado con egoísmo o con liviandad o con engaños o como se estuviera acusando cualquiera que fuera el argumento en contra de él, de Pablo, Silvano y Timoteo, hermanos, después de ser azotado de esta manera, después de ser encarcelado con todas las heridas de los azotes que tienes en un lugar húmedo, sucio, oscuro, ¿ustedes creen que uno quisiera entonces seguir? ¿Qué pasaría en nuestra carne, hermanos? Si yo tengo motivaciones erradas, ¿creen que eso no sería suficiente para decir, creo que esto es demasiado? Yo creo, hermanos, que por eso el apóstol Pablo está diciéndoles claramente, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, ustedes sabían cómo fuimos tratados, ustedes entienden cómo nos trataron, ustedes vieron las marcas de lo que nosotros traíamos en Filipos. Tuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciarlos el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pensemos en esto, hermano. ¿No hubiera sido suficiente esto para abandonar ya el servicio? ¿No hubiera sido esto suficiente para que su carne dijera, ya es demasiado? ¿No es esto lo contrario a lo que uno quiere en la carne? Pero ellos tuvieron denuedo para proclamar el evangelio de Dios. Y hermanos, mientras explico estos textos, tengo que citar diferentes versiones o sinónimos de las palabras que fueron originalmente escritas. Ellos dicen que cuando tuvieron denuedo, está diciendo tuvimos valor en nuestro Dios para anunciarlos el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Esta es la manera como une lo que él ha venido diciendo, de que ellos vinieron y que la palabra de Dios llegó a ellos no solo en palabra, sino en poder y en el Espíritu Santo, porque ellos saben cómo se han conducido. Él está uniendo esta idea y les está uniendo con lo que les va a explicar de lo que les decía más adelante. Ellos vinieron con denuedo, hermanos. Ahora, cuando entendemos a qué se refería con que ellos venían en el poder del Espíritu Santo, cómo se comportaban, entendemos que es el Espíritu de Dios que estaba obrando en ellos para, a pesar de estas circunstancias, venir a ellos. Y creo que esto responde en parte a lo que él está diciendo, de decir, nosotros no venimos en vano, porque esta es la manera en cómo llegamos. Y va a decirles cuál fue el resultado. Empieza a introducirlo. Ellos vinieron con valor, ellos vinieron con denuedo y les predicaron el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Hermanos, si ellos hubieran venido con engaño, si sus motivaciones hubieran sido falsas, ellos acaban de ser encarcelados, traen todavía las heridas y llegan a Tesalónica, e inmediatamente después de 3 días de reposo los judíos empiezan a perseguirlos, e inmediatamente poco después hacen que todos los de Tesalónica se vuelvan en contra de ellos, y en medio de gran oposición, con poder del Espíritu, con gran valor, con denuedo, les predican el evangelio de Dios. ¿Qué podemos aprender de esta introducción a nuestro capítulo, hermanos? Perseverar en medio de gran oposición, teniendo valor en el Señor para la extensión del reino de Dios. No quiere decir, hermanos, que no va a haber oposición. Esa idea romántica en donde el evangelicalismo contemporáneo nos muestra mucha gente saliendo con playeras bonitas al centro y todo va a ser muy bonito. En verdad, si quieres avanzar el reino de Dios, no es así de sencillo. Va a empezar por tu casa. Y cuando salgas y seas firme por la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que no va a ser sencillo. No solo con los que no les gusta escuchar el evangelio,
sino contra el mismo Satanás y sus huestes de maldad que se van a oponer. No por nada el Señor Jesús dijo que desde los tiempos de Juan el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Así que, hermanos, podemos aprender que el Señor puede capacitarnos para que con denuedo en nuestro Dios podamos anunciar el Evangelio de Dios. Esta introducción de este capítulo nos va a ayudar a entender el primer punto que quiero compartir esta mañana. ¿Cuál es el deseo de Pablo para perseverar en todas estas circunstancias? ¿Por qué Pablo está dispuesto a perseverar y a seguir? ¿Qué es lo que había en su corazón de este hombre débil, como él se describe a sí mismo? De esta persona que para muchos era el hazmerreír, pues era de una condición débil, sin entrar en detalles de todo lo que se ha dicho de él. Bueno, hermanos, creo que el texto nos va a decir mucho. Hay un deseo ferviente por agradar a Dios, por agradar a aquel que lo llamó. Pablo va a continuar su defensa o la defensa de su ministerio para seguir ayudando a estos creyentes a estar firmes en Dios. Miren, hermanos, el primer capítulo él los ha afirmado por medio de quiénes son en Dios, por lo que Dios está haciendo en ellos, el fruto, de tal manera que él puede decir: yo tengo segura su elección. Y ahora va a decirles quién es el mensajero. Capítulo 3 él les va a decir: ¿y por qué no estoy más con ustedes? Para que capítulo 4 y capítulo 5 pueda dar la instrucción necesaria para que esta iglesia pueda vivir en santidad. Y hermanos, la instrucción que les va a dar no era muchas veces sencilla, y mucho menos ante las circunstancias. Pero si un creyente está firme en quien lo llamó y en quien está, puede perseverar sin importar las circunstancias. Dice en el versículo 3: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces vemos a Pablo defendiendo la veracidad de su labor, defendiendo cómo él verdaderamente había venido a ellos con motivaciones adecuadas. Y mientras él hace eso, hermanos, nosotros podemos percatarnos cuáles son las posibles acusaciones que se están levantando en contra de él. Es aquí donde podemos determinar qué es lo que está pasando con los de Tesalónica, porque él habla de cosas que muy posiblemente se estaban diciendo de él. Ahora digo muy posiblemente porque no tenemos la certeza, porque ya no estamos en esa época, pero entendiendo que Timoteo estuvo con ellos y le trajo el reporte de lo que está pasando entre ellos, es muy probable que él les está diciendo cuál es la clase de persecución que hay, incluyendo este tipo de ataque verbal en contra de él. Y él dice que él no procedió, o su exhortación no procedió ni con error, ni con impureza, ni fue por engaño. Y vamos a ver cada uno de estos, hermanos, porque vamos a poder aprender mucho al respecto de esto. Él dice en el primer adjetivo que es muy probablemente que estaba siendo acusado, que él no vino con error. Y hermanos, vemos la respuesta inmediatamente en el versículo 4. Acompáñenme al versículo 4, porque va a responder inmediatamente. Dice: sino que según fuimos aprobados por Dios. Hermanos, aquí es donde uno empieza a conocer la debilidad de un hombre que teme a Dios. Y aquí es donde uno puede aprender muchísimo. Él dice, yo no vine por error, sino que el mensaje me fue confiado por Dios, según fuimos aprobados por Dios, dice el versículo 4. Es decir, yo no vine con mis propias ideas. Yo no vine tratando de expresarles lo que era más conveniente. Yo vine trayéndoles el mensaje que Dios aprobó para serles dado. Eso es lo que les traje.
No traje error. No soy como los charlatanes que andan por ahí de ciudad en ciudad queriendo hacer movimientos y llevándose a la gente. Aplicándolo a nuestra época, no es como aquellos jovencillos que tratan de hacerse líderes y que van de iglesia a iglesia llevando a la gente que ha sido expulsada y prometiéndoles cosas que van en contra de la palabra para establecer sus propios reinos. Él venía junto con Silvano y Timoteo con temor de Dios, con el mensaje aprobado de Dios. Y este es el mensaje que les dio. Este es el mensaje que les da. Pero también se habla de impureza. Dice, no procedió de error ni de impureza. Y esto es un poco complicado, hermanos, porque nuevamente la carta puede dar varios significados a lo que se refiere, un significado inmediato o un significado posterior. Es muy probable, hermanos, que las dos cosas vayan implícitas, porque en el capítulo 4 él va a explicar acerca de la santidad, que es la voluntad de Dios, que todo hombre se aparte de fornicación. Y en una época tan inmoral, en una sociedad tan inmoral en donde esta iglesia se establece y con tantas motivaciones inmorales, es muy probablemente que al siendo un hombre él soltero fuera acusado de esas cosas, porque eso responde en el capítulo 4. Ahora, hermanos, si ese fuera el caso, por lo que responde, podemos aprender mucho, hermanos, porque ese patrón lo seguimos viendo hasta el día de hoy e incluso lo vemos en el Antiguo Testamento. Decía un hermano, ¿cuál es una de las características de los falsos maestros? Su inmoralidad. Es una característica bíblica que su motivación es inmoral en cuestión de la sexualidad y que terminan arrastrando a muchas mujeres a cosas que son aborrecibles a los ojos de Dios, como ha pasado hasta el día de hoy con un montón de sectas, en donde al Señor no le queda nada oculto y los exhibe públicamente. Es lo mismo que vemos en el Antiguo Testamento cuando hablan los profetas. Y es probable que a esto se refiera también de lo que lo estaban acusando, porque era una característica de los falsos maestros. Pero hermanos, también es muy probable a que se refieran a sus motivaciones. No solo a la veracidad del mensaje, no solo al error, no solo que hay engaño en el mensaje, sino que también pudiera haber motivaciones no rectas para traerles el mensaje. Por eso dice que él no vino con impureza. Pero ¿qué contesta al respecto? Como lo hemos visto en el versículo 4. Él fue aprobado por Dios. Él está poniendo, y solo recuerden cómo empieza la carta, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Él está poniendo de testigo a Silvano y a Timoteo, y ahora pone de testigo a Dios, porque Él ha aprobado. Él conoce sus motivaciones. Él sabe bajo qué motivaciones Él llegó delante de ellos. No motivaciones egoístas, no motivaciones impuramente sexuales si es el caso, no con motivaciones de egoísmo, sino con motivaciones que fueron aprobadas por Dios, puestas en su propio corazón para hacer la voluntad de Dios. Dios se encargó de poner las motivaciones correctas en la vida del apóstol para que fuera en medio de estos tesalonicenses. Y otra de las posibles acusaciones es que él vino con engaño. Y hermanos, yo creo que aquí es uno de los puntos donde más podemos aprender. Porque después de decir en el versículo 4 que según fue aprobado por Dios, Dios le confió el evangelio, que más adelante nos dice que es el evangelio de Dios, es decir, no es su evangelio. Después de que Dios le confió el evangelio de Dios y que Dios ha aprobado las motivaciones que hay en él, dice que así habla. No para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones.
Miren, hermanos, ese es uno de los puntos más confrontantes a nuestra generación. Él no está tratando de venir a satisfacer la comezón de oír que el hombre tenga. Él no está tratando de argumentar cosas elocuentes. Él no está tratando de venir delante del pueblo que Dios había decidido salvar desde antes de la fundación del mundo con palabras que le sean gratas. Él está viniendo, no agradando a los hombres, sino a Dios. Y hermanos, podemos leer esto y decir todos amén. Pero hermanos, eso tiene un peso enorme. De hecho, quiero decirles algo. Él dice que prueba nuestros corazones. Y quizás aquí nosotros perdemos de vista algo por la palabra que dice prueba nuestros corazones. Pero Él está diciendo, Él prueba, sigue probando mi corazón. Él está usando un tiempo que es continuo. Él no solo está refiriéndose en el momento en camino a Damasco cuando Él fue salvado. Él está diciendo que hasta el día de hoy el Señor sigue probando su corazón. Hermanos, es ahí donde debe de venir temor a nuestros corazones. Porque el Señor conoce nuestras intenciones, el Señor sabe lo que hay en nuestras motivaciones y el Señor puede probarlas. Ahora, hermanos, no estamos diciendo nada más de manera subjetiva. Si nosotros hacemos un estudio minucioso de cómo Dios prueba el corazón del hombre, hermanos, vamos a encontrarnos cosas que en verdad dan miedo. Por ejemplo, en el tiempo de los reyes, cuando el Señor les permite que pasen cosas para probar su corazón y que ellos sepan la maldad, como en Ezequías. Entonces Dios permite circunstancias que prueban nuestro corazón y que lo que sale es lo que el Señor sabe que hay en nuestro corazón para vergüenza nuestra. Codicia, avaricia. Hermanos, ¿no fue eso lo que pasó con Israel? Que probó su corazón durante 40 años en el desierto. ¿Y qué encontró? Todo lo que nos describe en Corintios el apóstol Pablo, que es para nuestra enseñanza. Avaricia, codicia, fornicación, murmuración, queja. Y el apóstol Pablo está diciendo, conociendo a este Dios, porque hermanos, Pablo era un erudito del Antiguo Testamento y sabe precisamente quién es Yahvé, quién es Jehová de los ejércitos, quién es el Dios que sacó a Israel de Egipto y los probó 40 años en el desierto, y dice, Él sigue probando hasta el día de hoy mi corazón, de tal manera que yo no vine a ustedes con engaño. Él sigue probando mis motivaciones, sea como Dios le complazca, hermanos. Hermanos, nosotros entendemos que incluso fue probado en el orgullo y que cuando salía orgullo de él, el Señor decía, te tendré que poner un aguijón para que no te jactes de la revelación que yo te doy. Es decir, hermanos, que nada queda oculto en el corazón de Dios, y si Él tenía que causar debilidad en el apóstol Pablo, Él lo iba a hacer para que Él cumpliera el propósito del Señor, porque Dios prueba su corazón. Ahora, hermanos, relacionemos esto con los primeros versículos que leímos para introducir. Si Él vino de manera engañosa o Él vino en vano, si Él verdaderamente sus motivaciones fueron erradas, como muy probablemente se acusaba de Él, que había error en su mensaje, que había impureza en sus motivaciones, que venía con engaños y astucia, después de que fue encarcelado y azotado, después de que llegó a ellos y hubo grande tribulación y tuvo que salir corriendo de noche nuevamente, uno pudiera decir, bueno, pues a lo mejor tenía mucha fuerza, y después todavía dice para complementar, y Dios prueba mi corazón cada día de mi vida. Él prueba mi corazón. Yo no vine para agradar a los hombres, vine para agradar a Dios. Miren, hermanos, Él nos muestra que Él sabía de quién era el mensaje. Él nos muestra que Él sabía quién lo había enviado, y Él sabía
quién era el que estaba delante de él cuando él compartía. Acompáñenme a Corintios, hermanos, porque es un texto que hemos leído todos. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Hermanos, como de parte de Dios y delante de Dios. Hermanos, él sabía de quién era el mensaje, él sabía quién lo había enviado y él sabía quién estaba delante de él cuando él estaba compartiendo. Él sabía quién iba a probar su corazón, quién iba a exhibir sus motivaciones, quién iba a mostrar lo que había en lo oculto. Él tenía temor de Dios cuando él vino delante de ellos, y él no tiene ninguna reserva en decir: yo vine a ustedes, hermanos amados, no con engaño, no con falsedad, no con cosas ocultas en mi corazón, ni queriendo agradar ni lisonjear a nadie, como muchas veces está pasando en muchos púlpitos. No se vayan a ofender en multitudes como en los Estados Unidos, tratando de quedar bien con las personas. Y él dice: no, yo vine agradando a Dios. Y aquí vemos entonces, hermanos, cómo el apóstol tenía un deseo genuino por agradar a Dios. Miren, hermanos, en estos dos textos nosotros podemos aprender algo muy importante: la reverencia en la enseñanza de la palabra de Dios. Su mensaje era consistente con lo que Dios había mandado. Quiero recordarles algo, hermanos. Cuando introduje la carta, les comentaba cómo esta es muy probablemente una de las primeras cartas que el apóstol Pablo escribió, primera y segunda de Tesalonicenses, por ahí del año 50-53. Y es muy probable que las últimas cartas que él escribe son las cartas pastorales, Timoteo y Tito, quizás alrededor de 15 años después de que él escribe estas cartas. Cuando nosotros recordamos lo que Pablo le escribe a Timoteo, uno pudiera decir, en respecto a los requisitos del pastorado, uno pudiera decir: pero son inalcanzables, qué difícil. Pero hermanos, el apóstol Pablo no está hablando nada que él no vivió durante toda esta época, no en la comodidad que nosotros vivimos, no en las circunstancias que nosotros deseáramos, sino en la integridad y el temor de Dios cada día de su vida, porque él venía como de parte de Dios y delante de Dios. ¿Saben, hermanos, cuán importante es eso para los que queremos estar en la enseñanza, o los que tienen un anhelo de ser pastores? Y lo digo abiertamente, hermanos, porque si algo pasa en las iglesias es que llegan personas nuevas diciendo que creen que el Señor los ha llamado al pastorado. Y muchas veces ni siquiera tienen años en la fe ni han sido probados por Dios. Ni siquiera su fe se sabe si es genuina. Ni siquiera entienden estos textos, como pasa en mi vida ahora que estoy aprendiendo todo esto. Y con tanta ligereza se dice: es que yo creo que Dios me está llamando. Y luego los pastores les dicen: pues no, acabas de llegar y quizás eres un neófito, te acaba de salvar el Señor. Y entonces se sienten y se van. Hermanos, les digo esto para que velen por su iglesia. Para que velen por su iglesia, por si alguien llega con esas intenciones, hay suficiente contexto bíblico para decirle: hermano, toma tu lugar, sométete al pastorado y deja que el Señor muestre si Él te ha dotado para esto. Y si no, gózate, porque vas a dar cuentas delante de Dios. Ahora, hermanos, vamos a pasar a nuestro segundo punto. He explicado que el apóstol Pablo tenía un deseo genuino y ferviente por agradar a Dios, pero también en su corazón había una motivación no solo por agradar a Dios, sino porque otros agraden a Dios. Él nos describe mientras él está
haciendo esta defensa, y hermanos, solo como informativo, los teólogos llaman al capítulo 2 una defensa del ministerio, una defensa de su ministerio. Porque básicamente vemos al apóstol Pablo haciendo esto, defendiendo su ministerio. Y mientras él está defendiendo su ministerio, él explica las motivaciones, tanto de agradar a Dios como que otros le agraden. El versículo 12, incluso que el día de hoy leímos, dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Vemos estas motivaciones en el apóstol Pablo. No agradando a los hombres, sino agradando a Dios que prueba nuestros corazones. Y el versículo 12 nos dice que como es digno de Dios que os llamó de su reino y gloria, que así deberían de conducir. Los primeros versículos que leímos, él contesta estas respuestas a lo que ellos pensaban o se acusaban de lo que él y las motivaciones por las que había venido, pero él va a seguir contestando acusaciones o posibles acusaciones del por qué él les estaba enseñando. Y vamos a pasar entonces a los versículos 5 y 6. Dice el versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudimos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Qué es lo que está contestando ahora? ¿Que ellos no vinieron con palabras lisonjeras? ¿Que ellos no traían motivaciones avariciosas o que su deseo fuera sacar provecho de esto? Y que tampoco ellos nunca vinieron buscando la gloria de los hombres o imponiendo su autoridad. Y esto es de suma importancia para nosotros, hermanos. Quiero decirles por qué es importante que esto lo veamos. Por si alguno tiene en su corazón en anhelo de en un futuro servir al Señor, o hermanos, para que ustedes velen por su iglesia, en verdad velen por ella. Muchas veces surge en nuestro corazón la desesperación en la carne, hermanos, porque verdaderamente es en nuestra carne, porque dejamos de confiar en la soberanía de Dios, de que pronto se tenga un pastor local. Nos pasa en todas las iglesias, es un anhelo genuino. Pero en nuestra carne nos desesperamos. Pero cuando dejamos de desesperarnos y pensamos con sensatez y objetividad y vemos lo que las Escrituras manda, seamos sinceros, no vemos esto en nuestras iglesias. Es aquí donde tenemos que ser sumamente humildes. En muchas de nuestras iglesias no vemos hombres con estas cualidades o como las describe después en Primera de Timoteo y Tito. Y esto nos va a ayudar a nuestro corazón a estar tranquilos, confiados en el Señor mientras Él obre esto en sus iglesias. Para que en el momento que Él decida levantar a alguien, esa persona sea utilizada por Dios para la gloria de su nombre y la edificación de su iglesia. Porque recuerden, la iglesia es de Dios, no es de nosotros. Él nos ha añadido a ellas. Él dice que no ha venido con palabras lisonjeras en el versículo 5. Y hermanos, yo creo que es muy claro lo que nos está diciendo. Él no está tratando de quedar bien con alguien. Y hermanos, los comentarios al respecto de este punto es que incluso cuando alguien habla con palabras lisonjeras está pecando contra Dios y está rompiendo el 9º mandamiento. Las palabras lisonjeras no son sino un pecado a la ley de Dios, a la santidad de nuestro Dios. No es hablar la verdad. Cuando una persona está queriendo congraciarse con los hombres y hablar la verdad en lugar de hablar lo que es clara y evidentemente malo, está pecando contra Dios. Es decir, hermanos, que si el apóstol Pablo estaba viendo algo que no es adecuado y que tenía que ser exhortado o animado o instruido, él lo hacía. Él no venía a congraciarse humanamente como el mundo lo pide. Él no venía a lisonjear a los hombres. Él venía con temor de Dios a hablar lo que Dios le había mandado. Y si para eso tenía que instruir, tenía que enseñar, tenía que aconsejar o tenía que expulsar, él lo iba a hacer.
Él dice en el versículo 11 que Él estuvo exhortando y consolando como el Padre a sus hijos. Acompáñenme eso. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Hermanos, estoy hablando para los creyentes de esta mañana. Si alguno de ustedes ve que su hijo está siendo indisciplinado, que está siendo irrespetuoso, si son creyentes, hermanos, y conocen la voluntad de Dios, estoy seguro que no van a reírse de Él como lo hace el mundo. Estoy seguro que en base a lo que las Escrituras enseñan de amonestar en el temor del Señor a sus hijos, van a tener que ejercer disciplina con sus hijos. Él está diciendo, el apóstol Pablo, que así como el Padre ama a sus hijos y los disciplina, Él vino con amor, no tratando de lisonjear el oído, no con adulación, sino que Él los exhortaba según fuera necesario, como el Padre los hace por sus hijos. Hermanos, Él estaba diciendo cuál amor tenía por ellos, que Él podía pasar incluso el momento difícil, porque muchas veces hacer esto es incómodo y es difícil exhortarnos, animarnos, e incluso para nuestros pastores a veces ejercer disciplina y entonces tener que expulsarlos. Y Él dice que como un padre lo hizo por sus hijos. Así fue como Él llegó. Y así fue como Él se conducía, exhortando y consolando como el Padre a sus hijos, consolándolos. Mientras Él es acusado de su ministerio, implícitamente le están diciendo, tú no tuviste amor por estas personas, tú te fuiste, tú los viniste a alborotar, ellos han perdido sus propiedades, ellos han perdido su renombre y tú ya no estás, tú no los amas. Y Él les dice, ustedes saben cómo me dirigí en medio de ustedes. Después de haber sido golpeado en Filipos y llegar a ustedes con grande tribulación, cómo estuve con ustedes como un padre, consolándolos y exhortándolos a que perseveren. Pero hermanos, las acusaciones siguen subiendo su tono. Es muy probablemente que se decía que Él había venido con motivaciones de avaricia. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Y hermanos, Él responde de una manera en la cual seguimos aprendiendo muchísimo. Él no solo no trajo avaricia en su corazón, Él no solo no trajo anhelos de riqueza y de enseñorearse de los creyentes, sino que Él dice que Él mismo le hubiera gustado dar su propia vida. Ahora, recuerden algo, hermanos, Él es el mismo que Él enseña que el obrero es digno de su trabajo en la primera carta de Timoteo, refiriéndose al ministerio. Es decir, Pablo no tiene un error doctrinal. Él sabe que lo que se enseñó en la ley es para aquellos que trabajan y es digno de aquellos que predican el evangelio vivir de él. Él sabe eso. Pero como él dijo en otra carta, yo no quise hacer uso de este privilegio o derecho que tengo como apóstol para no serles carga. Y él vuelve a expresar en esta carta que él no vino, ni siquiera vino con avaricia, sino que él, trabajando de día y de noche, hubiera deseado dar hasta su propia vida por los creyentes. Acompáñenme al versículo 8 y 9. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no sernos gravoso a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. Él es el mismo apóstol que dijo que él podía vivir de este servicio que decía que el Señor mandaba. Era una ordenanza de Dios, y él dice, yo vine a ustedes sin querer enriquecerme, sino que vine y con fatigas y mucho trabajo de día y de noche, hermanos, como ustedes lo saben, les traje el Evangelio de Dios, porque ustedes no son muy queridos. Y él termina contestando a quizás una de las acusaciones también de las que se decían, que él buscaba la gloria de los hombres o que imponía su autoridad.
Esto es muy curioso, hermanos, porque si uno después recuerda las otras cartas, había hombres demasiado contumaces que decían que él era muy débil y que solía ser fuerte en palabras. ¿Recuerdan eso? Y que él les dice, yo estaré presente con ustedes para que vean que no soy solo así en palabras, sino también en presencia. ¿Qué es lo que nos está dando a entender la Biblia? Que el amor con el que él exhortaba y cuidaba, quizás para muchos era, este es un pobre debilucho. Y muy curiosamente aquí vemos que se está acusando de que probablemente él imponía su autoridad. Hermanos, eran puras mentiras y puros engaños. Hermanos, consideremos esto, porque por eso dice la primera carta a Timoteo, que cuando hay acusaciones en contra de los que nos presiden o de los pastores, no las consideremos a menos que haya 2 o 3 testigos. ¿Se dan cuenta por qué lo que el Señor le permite vivir en toda su vida como apóstol, Él lo escribe en Timoteo? Porque hay mucha gente que se levanta con acusaciones falsas que ni tienen sentido. Y Él enseña a Timoteo, instrúyase a la iglesia, que a menos que haya 2 o 3 personas como testigos, no recibas la acusación en contra de aquellos que están como ministros. Porque él vivió esto, engaños y acusaciones falsas que no tenían ningún respaldo. Y no solamente él, hermanos, recordemos que hicieron lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Y qué es lo que él contesta? Todo lo contrario, hermanos, que él vino a ellos con un amor genuino, con un amor como el que él enseñó en Corintios 13, un amor que no es jactancioso, un amor que no busca lo suyo, un amor que todo lo perdona, que todo lo sufre, que todo lo da. ¿Por qué podemos ver esto? Versículo 7, ¿qué nos dice? Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Hermanos, la manera en la que esta frase se traduce en nuestro idioma, quiero que pongan atención, como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Hermanos, una nodriza era una persona responsable de cuidar hijos, es decir, una especialista en el cuidado de los niños. Es una nodriza, una persona que es especialista en el cuidado de los niños. Y esta nodriza aquí nos dice que está cuidando a sus propios hijos. ¿Qué es lo que está tratando de darnos a entender? Un superlativo del cuidado amoroso que tiene. No es solo una madre que cuida con sus hijos, sino es una nodriza que es especialista en cuidar y cuidando a sus propios hijos. Ahora, esta frase se tradujo de esta manera en español, porque en el original literalmente está diciendo casi como la gallina cuida a sus polluelos y nadie se acerca. Así llegué a ustedes, como la nodriza que cuida a sus hijos y los alimenta. Y él utiliza esta imagen para mostrarles cómo él no vino ni quiso serles carga, cómo él nunca se impuso como apóstol, sino que con todo amor y cuidado, como lo dice en el versículo 8, él podía haber dado su vida, no solo quería darles el evangelio, sino si él pudiera hubiera dado su vida por ellos. O como dice en el versículo 11 y 12, como lo hemos visto, como un padre a sus hijos, para que anduviesen dignos de Dios. Hermanos que son padres y que son creyentes, ¿cuál es el mayor anhelo de sus hijos? Verlos caminar en el Señor. De hecho, tenemos que ser sinceros, no hay un mayor anhelo alrededor de ustedes que ver a sus hijos caminar en el Señor. Anhelan a sus parientes, a sus tíos, amigos y primos, pero aquellos que tienen hijos, no hay un mayor anhelo que ver a sus hijos caminar en el Señor. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo así llegué a ustedes, anhelándolos ver en caminar como mis hijos en el Señor, con un amor genuino, con un amor verdadero, con un amor que los considera como sus hijos. Y él no tuvo que tener hijos ni estar casados para tener este amor, hermanos. Él llegó en el poder del Espíritu de Dios, haciendo la obra de Dios, que prueba su corazón y que lo seguía aprobando y aprobando y aprobando para hacer la obra de Dios, de llevarles el Evangelio de Dios. Porque él anhelaba agradar a Dios y él anhelaba que sus hermanos agradaran a Dios en todo.
Y él pone como testigos a los hermanos. Dice en el versículo 10, vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Hermanos, este es uno de los textos que más peso ha tenido para mi vida y que más ha dolido a mi corazón. Él dice, ustedes y Dios son testigos de cuán santa e irreprensiblemente nos dirigimos delante de ustedes. Hermanos, en verdad, no puedo dejar de pensar en tantas personas que anhelan tan solo llegar a las iglesias a enseñorearse de la grey de Cristo. Tantas y tantas personas que quieren ser maestros y llegar a las iglesias y quieren el púlpito y presionan a los pastores y presionan a los pastores y presionan a los pastores cuando ni siquiera están dispuestos a ponerles las sillas o a recoger el papel o a poner las mesas. Porque solo anhelan enseñorearse de la grey de Cristo. Y no pueden decir con una conciencia limpia, como lo está diciendo Pablo. Dios sabe y ustedes mismos lo vieron. Cuán santa e irreprensiblemente me dirigí delante de ustedes. Hermanos, como joven que está en la enseñanza y como varios que conozco que quieren estar, por favor, guardemos esto en nuestros corazones. Porque esto va a hacer que esos deseos menguen al momento y en el lugar en el que Dios así lo decida, y si no, nuestros corazones puedan estar contentos con la vocación a la que Dios nos ha llamado. Porque el que va a probar y al que vamos a dar cuentas es a Dios, no a los hombres. Y aquí el apóstol Pablo dice, Dios sabe cómo nos dirigimos, y también ustedes creyentes, santos e irreprensibles en medio de ustedes. De tal manera que todas las acusaciones que están diciendo, ustedes saben que son falsas. Y ya no estaba con ellos, hermanos. ¿Recuerdan que salió? Ya no estaba con ellos. Dice el versículo 11, para terminar, y voy a leerlo de la Biblia a las Américas. Porque ante todas las aflicciones que él había padecido y todas las difamaciones que se estaban diciendo de él, él dice en el versículo 11, saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos. Hermanos, este texto, y mi intención no es irme texto a texto y por eso traté de hacerlo rápidamente. Pero él dice, exhortábamos, alentábamos e implorábamos. Él literalmente les está diciendo, yo les rogaba y 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 les rogaba a cada uno de ustedes como un padre lo haría a sus hijos. Ese era el deseo del apóstol Pablo, de agradar a Dios y de que sus hermanos lo agradaran. Hermanos, haciendo eco de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, el que quiera seguirme, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Este hombre había aprendido a negarse a sí mismo. Había aprendido a dejar de buscar lo suyo. Había olvidado que él podía ser el más preeminente de los judíos, pues fue enseñado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, y él dijo, todo eso es basura. Todo eso es basura por el conocimiento de Cristo. ¿Qué aprendemos de estos textos, hermanos, de estos últimos versículos? La transparencia del apóstol a los creyentes y su amor genuino, hermanos. Cuán diferente de verdad a las personas que tan solo están buscando el tener un lugar enfrente. Que nuestra motivación sea siempre agradar a Dios, hermanos, y que esto nos lleve a comportarnos de manera santa e irreprensible delante de nuestros hermanos, no buscando lo nuestro,
Por eso les dije, hermanos, mientras él contesta acusaciones, está poniéndose como un ejemplo de 1 de Corintios 13. Él no está buscando lo suyo, él puede pasar el agravio, él puede darse a sí mismo. El amor todo lo perdona, todo lo sufre, porque eso es lo que Cristo hizo por nosotros, amada iglesia. Por eso tenemos que vivir nuestra santidad a la luz de lo que Cristo hizo por nosotros, no buscando lo nuestro. Hermanos, por eso tan importante para mí era la meditación. Para que entendamos, hermanos, cómo debemos de vivir nuestros días. ¿Qué más aprendemos de estos 12 versículos, hermanos? Un punto muy importante. ¿Cuándo debemos defendernos de las falsas acusaciones? El Señor Jesucristo dijo, bienaventurado cuando digan toda clase de mal mintiendo contra vosotros. ¿Recuerdan eso en las bienaventuranzas? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal mintiendo contra vosotros. Gozaos y alegraos. Y él sigue diciendo esto. Pero aquí vemos al apóstol Pablo defendiendo acusaciones. Miren, hermanos, hay una enseñanza sumamente importante. Hay un momento en donde uno puede defender, y esto es cuando el prestigio y la gloria del Evangelio está de por medio. Es importante que entendamos esto, hermanos, porque de repente romantizamos de una manera equivocada lo que el Señor Jesucristo dijo. Él no les está llamando a los creyentes a ser débiles. Él les está llamando a perseverar aún en la persecución y gozarse en ella. Pero cuando viene un ataque a la persona y esto puede detener el avance del Evangelio, entonces es momento de ser valientes o con denuedo y defender por causa del avance del Evangelio, no por causa de nuestro nombre, no por causa del nombre de una persona. Si eso va a ser tropiezo para el avance del Evangelio, es legítimo la defensa. Con eso concluyo, hermanos, 3 aplicaciones rápidamente para nuestras vidas. Tiene que ver con lo que acabo de mencionar. Seamos valientes, hermanos, cuando tengamos que ser valientes, como lo menciona en el versículo 2. Hay un momento en el que tenemos que ser valientes, en el que si es necesario confrontar, tenemos que confrontar. Si es necesario enfrentar circunstancias, tenemos que enfrentarlas. Si es necesario estar firmes con personas que se opongan, tenemos que hacerlo. Si es necesario allá afuera cuando se predica el Evangelio, ser firmes y no movernos, aunque eso cueste y pueda resultar incluso en que sean puestos en situaciones de los separos o sean llevados. Hay que ser valientes, hermanos. Segunda aplicación, seamos reverentes y honremos la palabra de Dios, hermanos. No es nuestra palabra, no es nuestra, no nos pertenece. Es la palabra de Dios. Él es el que nos da capacidad para darla, sea un hermano cuando estés compartiéndolo, consolándolo o animándolo, sea en el evangelismo mientras le estás hablando a una multitud, sea a tu familia en el devocional familiar, sea que enseñes en tu iglesia. Hagámoslo con reverencia, hermanos, teniendo temor de Dios que nos ve y nos conoce y que sabe nuestras motivaciones, no enseñoreándonos de la gente. Y tercera aplicación, que haya consistencia en nuestras palabras y nuestras obras, que nuestro amor por los hermanos y nuestra fe sea genuina. No digamos una cosa y hagamos otra. Haya consistencia, nuestro conocimiento se vea reflejado en nuestro amor por nuestros hermanos, podamos llevar la carga con ellos, podamos sufrir con los que sufren, podamos reír con los que ríen, podamos exhortarlos cuando es necesario, podamos animarlos, podamos orar por ellos, podamos verdaderamente sufrir con ellos, podamos orar que gracia y paz sean dadas a sus corazones, que haya congruencia, hermanos, congruencia en nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra y por tu iglesia y por, Señor, habernos añadido a ella, Señor. Gracias por esta iglesia amada tuya en Querétaro, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos en este lugar, Señor. Y gracias porque tu palabra es veraz en todo, Señor.
es preciosa, Señor, para nuestras almas, es lumbrera, es lámpara, ante muchas cosas que en nuestros corazones y en nuestras mentes aún no están bien, Señor. Pero tú eres paciente y tu palabra nos dirige, Señor. Así que ahora obra en nuestros corazones para que no la olvidemos, Señor. Para que podamos dirigirnos como es digno de tu llamamiento, Señor. Para que con temor y reverencias te sirvamos en todo lo que tú dispongas, Señor. Agradándote a ti, Señor, en todo y con el anhelo genuino de que nuestros hermanos también te agraden a ti en todo, Señor. Y que tu gloria sea dada a conocer en esta generación en la cual tú nos has puesto. Oh Padre Santo, te pedimos y suplicamos todo esto en el nombre de nuestro Señor. Amén.